Hola, ¿qué tal estás? Espero que divinamente, allá donde te encuentres. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de Un Chamán en la Oficina, el número 34. Y en este momento, tras haber rebasado esa cifra tan simbólica y tan significativa del 33, es, creo, un momento oportuno para hablar de las vidas después de la vida. Que este es uno de mis temas favoritos. No, ¿qué digo? Perdón. Es mi tema favorito, el tema. El primero de ellos, el alfa y omega de los temas, el único que realmente importa, si es que algo importa de verdad. Y no es para menos, no se me ocurre un asunto más relevante, puesto que no solo se trata de lo más crucial que nos va a pasar en la vida, que no es sino su impredecible final, sino que este hecho condiciona todo lo que nos pasa, lo que hacemos, lo que decidimos, y además es el hecho civilizatorio por excelencia, me atrevo a afirmar. Pues sí, académicamente consideramos que nuestros antepasados ingresaban en lo que llamamos etapa civilizatoria cuando tenemos evidencias de que cuidaban los ritos funerarios, incluso antes de su paso a comunidades sedentarias, incluso entre especies como la neandertal. Es decir, somos civilizados desde que cuidamos del hecho de la transición o final de la existencia en este plano. Somos netamente humanos, cabría decir, por tanto, desde que tomamos conciencia de que somos seres que vamos a abandonar este mundo y no sabemos cuándo. ¿Qué cosas? Justo uno de los fundamentos del camino del guerrero. Obviamente, esto no es gratuito ni casual. Y como verás, no estoy empleando la palabra muerte. Y esto es así por una razón fundamental. Porque la muerte, entendida como un final definitivo, como una desaparición total y absoluta, no existe en ningún modo en la naturaleza, en el universo. No existe tal cosa como no existe la nada. Ambos son conceptos imaginarios, creaciones surgidas de la razón humana que únicamente se circunscriben a dicho ámbito. Es bien asumido que todo es energía, siendo la materia un estado de baja frecuencia vibratoria de la misma. También está confirmado experimentalmente que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Ergo, todo se transforma. No existe la muerte como tal. Claro que si le damos a la palabra la acepción de transformación sin vuelta atrás o de final definitivo de un ciclo completo, así más en la línea de la simbología de la carta 13 del tarot, sí podemos decir que morimos, o que mueren las plantas, los animales, las estrellas, o que el universo lo hará, pero siempre desde esa perspectiva de final inapelable de un ciclo y de transformación absoluta, irremediable y sin vuelta atrás, pero no de desaparición completa. Bien, todo esto es ciencia básica. Bueno, lo del tarot no es considerado ciencia, por más que exista un espíritu científico en su estudio cuando se aborda seriamente y del modo correcto. Y no solo es ciencia básica, es la conclusión obvia proveniente de la observación de la realidad, deducible, aunque no se tenga acceso a un solo libro de ciencia. Lo digo porque siempre es importante recordar que no porque la ciencia diga algo ha de ser necesariamente cierto. La ciencia está en continua evolución y va corrigiéndose a sí misma, mejorando y evolucionando a medida que la investigación prosigue. Y por otro lado, ya sabemos que vivimos tiempos en los que la ciencia se ha convertido en una pseudo-religión en muchos casos. Un sistema de creencias aceptado por grandes capas de la sociedad cuyos dogmas se aceptan sin comprenderse o sin conocerse en profundidad y solo porque lo dicen las autoridades pertinentes. No hay diferencia en esto con seguir a cualquier iglesia, doctrina o secta, por ejemplo, lo cual es lo más anticientífico que pueda imaginarse. Y es que vivimos tiempos muy locos, pero no me iré por las ramas. Si bien
Sí creo importante esta aclaración que acabo de hacer, ya que es el argumentario científico, puesto así muy entre comillas, el que se opone ferozmente a lo que voy a exponer aquí. Lo del argumentario científico lo pongo entre comillas porque, como he dicho, la ciencia está justamente investigando todo esto y ahora haré referencia a ello. E insisto, los creyentes del cientificismo suelen esgrimir argumentos incompletos o simplemente falsos, y ello es así porque no son científicos, sino feligreses de su creencia, lo cual es obviamente muy distinto. Bien, voy a la gran afirmación contundente de este podcast y de todos los podcasts. Existe vida consciente tras el final de esta vida de aquí. O lo que es lo mismo, no es que haya un más allá, es que esto también es un allá en un infinito concéntrico de ayases. Afirmar esto con la tranquilidad que lo hago me ha tomado toda la vida, y no lo hago gratuitamente. En algunos otros podcasts de esta serie ya he tocado el asunto, si bien un poco de soslayo. Esta, que es una certeza, no una creencia, de extenderse a escala masiva cambiaría radicalmente y para siempre la existencia humana en la Tierra tal y como la conocemos, obviamente. Y claro, sé que puedes estar preguntándote, si un mindundi como yo alberga esta certeza, ¿por qué no lo sabe todo el mundo? ¿Y en qué me baso para lanzar tal afirmación con tanta tranquilidad? Son preguntas muy adecuadas y las respuestas tienen unas implicaciones gigantescas. Pero de momento, para no extendernos mucho, digamos que si no se sabe a escala masiva, es porque no interesa a quienes deciden lo que sabemos y lo que creemos como colectivo. Y también porque la inmensa mayoría de las personas, por alguna extraña razón, parece preferir creer a saber con tal de que no le muevan el piso de su modo de vida. Pero hubo un tiempo en el que esto era materia consabida y cuando veníamos a este plano de existencia lo hacíamos conscientes, del mismo modo que hoy sabemos que estamos jugando a un videojuego. ¿Por qué cambió eso? Es tema para otro podcast y para el caso tampoco es que importe demasiado ya. Del mismo modo que no importa tanto por qué caímos en una trampa, sino hallar el modo de salir de ella. Por eso no importa tanto el por qué, pero sí el cómo. Según la información de la que dispongo, se trató en esencia de un olvido paulatino, favorecido por la propia naturaleza de la vida material, aunque hubo más factores. Para entendernos, imagina que te pones a jugar un videojuego y estás tan absorto o tan absorta, te interesa tanto el videojuego que te olvidas de todo lo demás, hasta de quién eres. El tiempo desaparece y acabas olvidando cualquier otra cosa que no sea el videojuego. Y ahora, imagina que en el juego hay un Game Master a quien le interesa mucho que te quedes, tú y todos los que jugamos, pues la existencia del propio juego y el crecimiento y beneficio del Game Master dependen de que olvidemos todo lo demás y nos creamos encerrados en el juego. Y creamos que el juego es la única realidad posible. Y es tan bueno en su trabajo como maestro del juego que consigue su propósito, no solo haciéndonos olvidar que simplemente estamos aquí jugando a uno de los millones de juegos posibles, sino que nos seduce hasta el punto de que, cuando nos quedamos sin vidas y el juego se acaba, regresamos al mismo una y otra vez. Explicado de un modo simple, esto es lo que encuentras, por ejemplo, en el mal llamado Libro Tibetano de los Muertos, el Bardo Todol, o Libro de los Bardos. Los bardos son, así explicado de un modo muy sintético, estados de la conciencia. Es decir, lo que llamamos muerte es entendido como un cambio en el estado de la conciencia, algo que corroboran los estudios en torno a las ECM, o experiencias cercanas a la muerte, desde el extenso trabajo de Elizabeth Kubler-Ross
a los del cardiólogo holandés Pim van Lommel o el cirujano del Hospital de Belviche, Manel Sansagarra. Estas fuentes y muchas otras coinciden en un asunto simple de expresar y entender: que la conciencia humana no está localizada en el cerebro, sino que se manifiesta a través de él y que, por ello, cuando el cuerpo fallece, la conciencia prosigue su existencia, aunque, eso sí, cambiando de estado. Así, la conciencia humana no está sujeta al tiempo ni al espacio, sino solamente en tanto es albergada por el cuerpo físico. Esta visión, absoluto anatema del paradigma materialista occidental y execrada por el sacrosanto cientificismo de quienes se niegan a aceptar este hecho comprobado científicamente, se resume en que somos seres espirituales o consciencias eternas, viviendo una experiencia material en este plano de existencia. Una experiencia que es, eso sí, valorada de muy diversos modos en función de escuelas, linajes y vías de conocimiento. El gnosticismo y todas sus ramas, variantes e influencias, por ejemplo, la suele considerar más cercana a una trampa que a una bendición, un encierro que favorece al demiurgo creador de este universo material, pero que nos retiene aquí como seres espirituales, limitados, constreñidos y sometidos a unos avatares y peripecias que solo sirven para encadenarnos a la rueda. Esta visión es compartida por las escuelas de la India desde el budismo hasta la explicación de la rueda del samsara y del maya que nos ofrecen el hinduismo y los Vedas. Y no es una visión desdeñable ni despreciable. Si hay algo en lo que coinciden la inmensa mayoría de las personas que viven experiencias cercanas a la muerte, la mayoría, pero no todas, ojo, que hay algunos casos que describen verdaderos infiernos, coinciden en que se está mucho mejor muerto que vivo, por decirlo de un modo claro. Al parecer, la experiencia de la libertad del cuerpo físico es extremadamente placentera, salvo en casos muy específicos, como apuntaba antes. Bueno, los soñadores lúcidos la conocemos. Luego puedo imaginarla, sabiendo que no es un sueño, o no uno de los que tenemos en esta vida, sino una realidad que trasciende todo lo previsible desde nuestra ceguera materialista. La inmensa mayoría de las personas hablan de una sensación de gloria, aparejada a la omnisciencia, a un amor completo, infinito, puro, y a la capacidad de trasladarse de modo inmediato a distancias muy lejanas, tal y como sucede a escala cuántica. El mencionado doctor Sagarra, por ejemplo, se apoya en la mecánica cuántica para explicar estos fenómenos, los cuales ha estudiado con método científico durante muchos años. Y obviamente tiene su lógica. Como decía antes, la propia ciencia nos dice que la nada no existe y que incluso eso que llamamos vacío cuando hablamos del espacio interestelar no es tal, pues existe una materia oscura, una energía oscura o el tan discutido éter o plasma. Y también nos dice que la conciencia humana es un actor indispensable a escala cuántica, pues concreta la probabilidad y la hace realidad palpable. Es la conciencia humana la que determina la probabilidad cuántica. Luego, parece aceptable que la conciencia humana exista y se manifieste a escala cuántica, que es algo que el bardo Todol, por ejemplo, explica con lenguaje simbólico. Así pues, tenemos pruebas de que hay vidas tras la vida, y las tenemos desde siempre. Por eso no deja de ser curioso que un descubrimiento tan capital no haya cambiado nuestro modo de vivir. Aunque se tenga constancia de que somos seres eternos viviendo una experiencia material en este plano, la gente sigue como si tal cosa. De hecho, sigue sin aceptarlo a gran escala. El ser humano es muy particular. Yo tengo mi teoría al respecto de todo esto. La consciencia evoluciona de modo espiral. Es decir, va trazando ciclos de lucidez y oscuridad, despierto o dormido, recuerdo u olvido,
Ciclos que vistos en 3D no son círculos, sino una espiral, puesto que nunca permanecen en el mismo lugar, aunque pasa por las mismas zonas. Y a lo mejor te preguntarás, ¿pero qué dice este ahora? Me explico. ¿Te has fijado en el ciclo natural de la consciencia? Por las mañanas es como si naciéramos. Por un momento está todo limpio, no recordamos nada, somos consciencia, existencia pura. Poco a poco vamos reentrando en el recuerdo. Bueno, poco a poco o de golpe, depende. Normalmente no prestamos atención a este hecho, pero si lo acechamos, veremos que es como volver a entrar en el videojuego, según el símil empleado antes. Nos daremos cuenta y recordaremos en qué pantalla estábamos, quiénes somos en el juego, lo que tocaba hacer hoy. Estamos tan acostumbrados a hacer esto día tras día que no le prestamos mayor atención. No obstante, acéchalo bien y verás que cada día experimentamos un pequeño avance, como una actualización del sistema operativo, como un hacernos un poquito más sabios y conscientes, salvo casos patológicos o autodestructivos, obviamente. Para verlo bien, recuerda ahora alguna ocasión en que hayas olvidado algo y de pronto hayas vuelto a recordarlo. Como cuando tenemos algo en la punta de la lengua, como decimos en España, y de pronto nos viene a la memoria. ¿Cuál es el estado energético en ese momento? ¿Acaso no sientes algo así como un chorro de energía vital? Piensa ahora en cuando memorizas lo que sea para un examen, por ejemplo, y consigues recordarlo en el momento preciso. ¿No percibes que tu conciencia de algún modo ha mejorado? ¿Ha avanzado? Es como si el olvido produjera, al recordar de nuevo, un crecimiento o avance, una expansión. Es decir, recorremos una y otra vez un círculo en el que olvidamos y recordamos una y otra vez. Dormimos y despertamos, pero si lo miramos bien, veremos que este ciclo no es un círculo, sino una espiral, ya que nunca estamos en el mismo lugar. Aunque sí es equivalente. ¿Se entiende? Es como el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. No es un círculo, ya que el Sol también se desplaza, por lo que es una espiral, como un muelle visto en 3D. Por eso, aunque parezca que cada día pasamos por los mismos lugares, en realidad son equivalentes, pero nunca iguales. Y así es como evoluciona la conciencia. Cada vez que nuestra conciencia recorre la mañana, la tarde o se desconecta durante el sueño, al regresar añade algo a su estado. No es el mismo, ha avanzado por el mero hecho de haber recordado por dónde iba, por así decir. Cada vez que recordamos que estamos vivos y conscientes tras haberlo olvidado, es como si avanzáramos incorporando nuevo conocimiento. Y eso mismo sucede a escala fractal en la totalidad de la vida. Cuando cambiamos de estado y el cuerpo físico aquí se descompone, nuestra conciencia avanza. Es como si despertara de una noche de sueño, pero a la bestia. Y cuando esto sucede las suficientes veces, de pronto tomamos plena conciencia de estar soñando, de que la vida es sueño y la muerte una ilusión, y ya no necesitamos regresar a este plano. Imagina todo esto a escala planetaria de toda la humanidad. Nos espera el infinito a todos, pues está ahí en el eterno presente cuántico y nosotros estamos inmersos e inmersas en él. Lo que experimentamos como tiempo lineal, como una vida que empieza y acaba, tiene sentido desde nuestra percepción limitada, pero es solo un punto de vista, el de quien está dentro de la caverna, por emplear la celebérrima metáfora de Platón. ¿Por qué, como decía antes, este Mindundi afirma todo esto con tanta seguridad? Si quieres saber la respuesta, déjamelo en los comentarios. Y en este caso sí te voy a pedir que compartas este podcast lo más que puedas, con tus conocidos, familia, en tus redes. Es importante que lo hagas, si por supuesto lo encuentras necesario y útil. Mi intuición me dice que necesitamos tomar conciencia de todo esto a escala masiva. Y por otro lado,
creo que estarás de acuerdo en que es una información de un valor extremo y que además te alegra el día, ¿no? ¿Te atreves a vivir hoy con la plena conciencia de que hay incontables vidas después de esta vida y que ya las hubo antes? Que tengas un día único e irrepetible. Hasta pronto.